¡Por favor! ¡Mi mamá se está muriendo! El grito desesperado de Almudena resonó por todo el elegante vestíbulo del condominio Torres del Mar, haciendo que Gael Hurtado se detuviera en seco. Sus zapatos italianos rechinaron contra el mármol mientras giraba hacia la niña empapada que acababa de irrumpir por la puerta giratoria. Los ojos verdes de la pequeña brillaban con lágrimas y una determinación que no correspondía a sus 7 años. Su cabello castaño rizado goteaba sobre el suelo pulido, y sus manos temblorosas se aferraban a una pulsera de cuentas de colores como si fuera un salvavidas. «Señor, usted parece importante», sollozó Almudena, corriendo hacia él sin importar que fuera un completo extraño. «Las personas importantes pueden arreglar las cosas, ¿verdad?» Gael sintió que algo se quebraba dentro de su pecho blindado. Durante 5 años había evitado exactamente este tipo de situaciones. Emociones crudas, necesidad desesperada, el tipo de dolor que lo conectaba directamente con sus propios fantasmas. Pero había algo en los ojos de esta niña que lo desarmó por completo. «¿Dónde está tu madre?», preguntó, su voz capricorniana intentando mantener el control mientras se arrodillaba para quedar a la altura de Almudena. «En casa. No puede levantarse de la cama. Triana. Mi mamá se llama Triana». Las palabras salían atropelladas. «Los doctores dijeron cosas feas y ella llora cuando piensa que no la veo. Yo sé que está muy enferma porque ya no canta las canciones de la bisabuela Carmen». El corazón de Gael se aceleró de una forma que no había experimentado desde la muerte de Elena. Esta niña, con su honestidad brutal y su valentía desesperada, acababa de hacer algo que ningún contrato millonario había logrado: hacerlo sentir completamente humano otra vez. «¿Por qué viniste aquí?», susurró, sin poder evitar apartar un rizo húmedo de la frente de Almudena. «Porque mi mamá siempre dice que los milagros existen, pero que hay que ir a buscarlos». Almudena se secó la nariz con la manga. «¿Y usted? Usted tiene cara de milagro». Gael casi sonrió ante la lógica infantil. Casi. En lugar de eso, se incorporó y tendió su mano hacia la pequeña. «Muéstrame dónde vives». La lluvia de octubre parecía llorar con ellos mientras caminaban por las calles empedradas de Valencia hacia un destino que cambiaría para siempre la vida cuidadosamente ordenada de Gael Hurtado. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia el amor cuando menos lo esperaba. En su apartamento, el café se enfriaba completamente olvidado, y por primera vez en 5 años, Gael no se preocupó por su rutina perfecta. Tenía cosas más importantes que hacer, como conocer a la mujer que había criado a esta pequeña guerrera. El aroma de agua fresca de rosas flotaba débilmente en el aire viciado del pequeño apartamento, mezclándose con el olor a medicinas y al miedo que parecía haberse instalado en cada rincón. Gael siguió a Almudena por el estrecho pasillo, sus zapatos caros contrastando grotescamente con las baldosas desportilladas del suelo. «Mamá, traje ayuda», susurró Almudena, empujando suavemente la puerta del dormitorio. Gael no estaba preparado para lo que vio. Triana Belver yacía en la cama, su cabello castaño con reflejos dorados extendido sobre la almohada como un halo opaco. Su piel mediterránea había perdido el color, pero sus ojos color miel con pintas verdes se abrieron al escuchar voces, alertas como los de un animal herido que protege a su cría. «¿Quién es usted?». Su voz era ronca pero firme, y Gael detectó inmediatamente la desconfianza virginiana. Se incorporó con dificultad, y él notó cómo sus manos temblaron al aferrarse a las sábanas. «Almudena, ¿qué hiciste?». «Es el señor del edificio bonito, mamá. Él va a ayudarnos». Los ojos de Triana se clavaron en Gael con una intensidad que lo desarmó completamente. Había determinación allí, orgullo herido y algo más. Una vulnerabilidad que ella luchaba desesperadamente por ocultar. «No necesitamos caridad», declaró, intentando sonar fuerte pero fallando cuando un acceso de tos la dobló en dos. Gael dio un paso adelante instintivamente, pero se detuvo cuando ella lo fulminó con la mirada. Por primera vez en años, se sintió completamente perdido. Esta mujer era un misterio que sus estrategias empresariales no podían descifrar. «¿Cuándo fue la última vez que comió?», preguntó, notando el vaso de agua a medias y la ausencia total de comida en la mesita de noche. «Eso no es asunto suyo», replicó Triana, pero sus ojos se dirigieron involuntariamente hacia Almudena, que observaba la conversación con la sabiduría prematura de una niña que ha visto demasiado. «Anoche mamá me dio su paella», intervino Almudena con inocencia devastadora. Dijo que no tenía hambre, pero su estómago hacía ruidos.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Gael vio cómo Triana cerraba los ojos, derrotada por la honestidad de su hija. Sus manos se movieron nerviosas, reorganizando automáticamente los medicamentos en la mesita, por orden alfabético, después por color, un mecanismo de control que él reconoció inmediatamente. «Permítame ayudar», dijo finalmente, sorprendiéndose por la suavidad de su propia voz. No por caridad, por humanidad. Triana lo estudió durante largos segundos, como si pudiera leer su alma a través de sus ojos oscuros. Cuando habló, su voz se quebró apenas. ¿Por qué? ¿Por qué un extraño querría involucrarse en esto? Gael pensó en Elena, en las noches de hospital, en la soledad de enfrentar la enfermedad sin apoyo. Pensó en la alianza que llevaba escondida bajo la camisa, y en cómo esta niña valiente había hecho algo que ningún terapeuta había logrado: hacerlo sentir otra vez. Porque hace mucho tiempo, alguien que amaba enfrentó algo similar, y tuvo que hacerlo sola. La confesión de Gael quedó suspendida en el aire como el humo de incienso en la iglesia. Triana lo observó con nueva intensidad, sus ojos color miel buscando mentiras pero encontrando solo una verdad desnuda que la desarmó. Ella comenzó a preguntar, pero se detuvo. Algunas heridas eran demasiado profundas para explorarlas con un extraño. Murió, completó Gael, su voz apenas un susurro. Hace 5 años. Cáncer. Almudena se acercó a su madre, subiendo a la cama con la naturalidad de quien ha consolado a un adulto demasiadas veces. Sus pequeñas manos acariciaron el cabello de Triana mientras sus ojos verdes se fijaban en Gael con una comprensión que traspasaba su edad. ¿Por eso tienes cara triste?, preguntó la niña con la brutalidad honesta que solo los niños poseen. Mamá también tiene cara triste cuando cree que duermo. Gael sintió que algo se desmoronaba dentro de él. Durante 5 años había perfeccionado el arte de mantener las emociones bajo control, pero esta familia rota estaba destruyendo sus defensas ladrillo por ladrillo. Sí, admitió, sorprendiéndose de su propia honestidad. Por eso tengo cara triste. Triana se incorporó lentamente, luchando contra el mareo que amenazaba con tumbarla. Su instinto maternal era más fuerte que su debilidad física. Este hombre llevaba su mismo tipo de dolor, y eso lo convertía en alguien peligrosamente comprensible. No puede quedarse, dijo, pero su voz carecía de convicción. La gente como usted no se queda en lugares como este. La gente como yo. Gael se acercó un paso, ignorando cómo ella se tensó. ¿Qué sabe usted de gente como yo? Sé que usan zapatos que cuestan más que mi salario mensual. Sé que huelen a perfumes caros y hablan de ayudar, pero desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles. La amargura en su voz era palpable, y Gael se preguntó quién la había herido tan profundamente. Pero antes de que pudiera responder, Almudena intervino con la lógica aplastante de una niña de 7 años. Pero si él también está triste, tal vez podemos estar tristes juntos. La abuela Carmen decía que las tristezas compartidas se vuelven más pequeñas. El silencio que siguió fue roto por el sonido del estómago de Triana, rugiendo audiblemente. Se sonrojó furiosamente, y Gael vio cómo sus manos se movían automáticamente para reorganizar las medicinas en orden alfabético. Acetaminofén, antibióticos, vitaminas. «Voy a traer comida», anunció dirigiéndose hacia la puerta antes de que ella pudiera protestar. «No le pedí que...» «No me pidió nada», la interrumpió, volviéndose hacia ella. «Pero Almudena sí, y hay algo en esa niña que me recuerda que solía ser mejor persona de lo que soy ahora». Cuando salió del apartamento, Gael se apoyó contra la pared del pasillo, temblando. Por primera vez en 5 años, había mencionado a Elena sin sentir que se ahogaba, y todo por una enfermera obstinada y su hija extraordinaria que habían conseguido algo imposible. Habían hecho que quisiera volver a intentar estar vivo. Adentro, Triana susurró contra el cabello de Almudena. «¿Qué hiciste, mi amor?» «Traje un ángel, mamá. Uno con cara triste, pero ángel al final». Gael regresó 2 horas después cargado con bolsas del mercado central de Valencia, el aroma de jamón ibérico y pan recién horneado precediendo su entrada. Triana había logrado levantarse y estaba sentada en el pequeño sofá, peinando los rizos húmedos de Almudena con movimientos mecánicos que revelaban su necesidad de sentirse útil. No debería haber gastado tanto dinero, murmuró sin mirarlo, pero su estómago la traicionó rugiendo audiblemente otra vez. «No gasté nada que no pudiera permitirme», replicó Gael, comenzando a sacar los productos. «Y antes de que proteste, esto no es caridad, es inversión». «¿Inversión en qué?». Triana levantó una ceja.
su desconfianza virginiana activándose automáticamente, en descubrir si todavía recuerdo cómo preparar paella. El silencio que siguió fue diferente. Almudena aplaudió emocionada mientras Triana lo observaba con una mezcla de asombro y incredulidad que hizo que algo se removiera en el pecho de Gael. ¿Usted sabe cocinar?, preguntó la niña, saltando del sofá para inspeccionar las bolsas. ¿Paella de verdad? ¿Como la de mamá? Elena me enseñó, admitió Gael, sorprendiéndose de lo fácil que era mencionar su nombre ahora. Decía que un hombre que no sabía alimentar a las personas que amaba era solo la mitad de un hombre. Triana lo estudió mientras él se arremangaba la camisa, revelando antebrazos musculosos marcados por una pequeña cicatriz cerca de la muñeca. Había algo hipnótico en la forma en que se movía por su diminuta cocina, adaptándose al espacio limitado con una gracia inesperada. La paella de mamá es la mejor del mundo, declaró Almudena con lealtad férrea. Usa la receta de la bisabuela Carmen. Entonces será mejor que esté a la altura, murmuró Gael, comenzando a sofreír las verduras. Mientras cocinaba, una transformación sutil ocurrió en el apartamento. El aroma del azafrán comenzó a competir con el olor a medicinas, y por primera vez en semanas, Triana sintió que el hambre era más fuerte que las náuseas. Se levantó lentamente y se acercó a la cocina, manteniendo distancia pero incapaz de resistir la curiosidad. «Está usando demasiado aceite», comentó, cruzándose de brazos. «¿Ah, sí?» Gael la miró de reojo, una sonrisa casi imperceptible curvando sus labios. «¿Y cuál es la proporción correcta según la bisabuela Carmen?» 2 cucharadas, no 3. Y el arroz se añade cuando las verduras están al punto exacto, no antes. Sin darse cuenta, Triana se había acercado más, hasta que pudo oler su perfume mezclándose con el aroma de la comida. Agua di Parma y azafrán. Una combinación que jamás había imaginado, pero que de alguna manera funcionaba perfectamente. ¿Me enseñaría?, preguntó Gael, y había algo vulnerable en su voz que hizo que el corazón de ella se acelerara peligrosamente. Sus manos se rozaron cuando ella le mostró el movimiento correcto para remover el arroz, y Triana sintió una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con su enfermedad. Era la primera vez en años que un hombre la tocaba con ternura, y la intensidad de su reacción la asustó. «Así», susurró, consciente de lo cerca que estaban, siempre en el sentido de las agujas del reloj. Carmen decía que era la dirección del amor. Cuando sus ojos se encontraron, ambos supieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. Almudena, observando desde el sofá, sonrió con la satisfacción de quien acaba de presenciar magia pura. La paella había sido perfecta, y por primera vez en semanas, Triana había comido sin que el estómago se le revolviera. Almudena se había quedado dormida en el sofá, abrazando a su oso de peluche Valentín, una sonrisa de satisfacción en su rostro. El apartamento había encontrado una paz que no conocía desde hacía meses. Gael lavaba los platos en silencio, sus movimientos precisos pero relajados. Triana lo observaba desde la mesa, notando cómo sus hombros habían perdido la rigidez que cargaba al llegar. Era como si cocinar hubiera liberado algo en él que llevaba tiempo encadenado. «¿Por qué está haciendo esto realmente?», preguntó en voz baja, asegurándose de no despertar a Almudena. Gael detuvo sus movimientos, sus manos inmóviles sobre el plato que sostenía. Durante unos segundos, solo se escuchó el goteo del grifo mal cerrado y la respiración suave de la niña durmiendo. «Porque tengo 5 años de noches en vela», admitió sin volverse. 5 años preguntándome qué habría pasado si hubiera estado ahí para Elena cuando más me necesitaba. ¿No estaba? La voz de Triana se suavizó, reconociendo el peso de una culpa familiar. Estaba en una reunión. Una estúpida reunión sobre márgenes de ganancia mientras ella iba al hospital sola para recibir los resultados de sus últimos exámenes. Gael cerró el grifo con más fuerza de la necesaria. Ella vino a buscarme después. Llovía. Su voz se quebró, y Triana sintió que algo se desgarraba dentro de su pecho. Se levantó lentamente, ignorando el mareo, y se acercó a él. «No fue su culpa», susurró. «¿No?». Gael se volvió, y ella vio lágrimas en sus ojos por primera vez. «Ella murió sola en ese accidente, porque yo estaba demasiado ocupado siendo importante. 5 años después, y todavía llevo esto». Se llevó la mano al pecho, donde Triana sabía que escondía la alianza de Elena. El gesto era tan vulnerable, tan humano, que sin pensarlo extendió su mano y la puso sobre la suya. «Elena», murmuró, y algo en la forma en que pronunció el nombre hizo que Gael la mirara con sorpresa. «Elena Vidal, ¿verdad? Cabello rubio, ojos azules».
Una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras. La sangre se le heló a Gael. ¿Cómo? Yo la conocí. Las palabras salieron como un susurro roto. Fue mi paciente. Durante 3 semanas antes del accidente. Habitación 237, en el Hospital La Fe. El mundo se detuvo. Gael la miró como si acabara de verla por primera vez. Sus ojos buscando algún rastro de mentira, pero encontrando solo una verdad que lo destrozaba y lo sanaba al mismo tiempo. Ella hablaba de usted constantemente, continuó Triana, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi Gael, decía, él va a venir pronto. Todos los días preguntaba si había venido a verla. Yo le mentí. Le dije que había llamado, que vendría mañana. No quería que supiera que estaba muriendo sola, completó Gael, su voz apenas un hilo. Tenía esto puesto cuando... Triana se dirigió a una pequeña caja sobre la mesa y sacó un collar idéntico al que llevaba puesto. Pensé que algún día encontraría a su familia. Con manos temblorosas, Gael tomó el collar. Era el mismo diseño, el mismo ámbar que Triana llevaba al cuello. Elena se lo había comprado en su último viaje juntos a Toledo. 5 años buscando una forma de despedirme de ella, susurró, y el destino me trajo a la persona que estuvo con ella al final. Almudena se removió en el sofá, murmurando algo en sueños sobre ángeles tristes. Ninguno de los dos la escuchó. Estaban perdidos en la revelación de que sus dolores estaban conectados por hilos invisibles que solo ahora comenzaban a entender. ¿Le dolió?, preguntó Gael, necesitando saberlo. No, mintió Triana gentilmente. Murió hablando de usted. 2 semanas después, el apartamento de Triana había cambiado. No físicamente. Seguía siendo el mismo espacio pequeño con baldosas desportilladas, pero había una calidez nueva que nada tenía que ver con la calefacción. Gael aparecía cada mañana con café recién molido y croissants del mejor obrador de Valencia, y cada tarde con alguna excusa para quedarse un poco más. Triana se había vuelto más fuerte. Su tratamiento funcionaba mejor de lo esperado. Pero algo más profundo estaba sanando también. Las murallas que había construido alrededor de su corazón después de años de abandono comenzaban a resquebrajarse. Mamá está enamorada, anunció Almudena una tarde, mientras dibujaba en el suelo con sus crayones nuevos. Lo sé porque canta otra vez las canciones de la bisabuela Carmen. Triana se atragantó con su horchata de chufa, mirando a su hija con horror y ternura a partes iguales. Gael, que estaba leyendo informes en el sofá, levantó la vista con una sonrisa que había estado practicando durante días. Los niños siempre dicen la verdad, murmuró, sus ojos encontrando los de ella. Los niños dicen tonterías, replicó Triana, pero su sonrojo la traicionó completamente. Era cierto, había vuelto a cantar, había vuelto a organizar las especias por color en lugar de solo por orden alfabético, había vuelto a ponerse el perfume Loewe cada mañana aunque no fuera a salir. Pequeños gestos que Gael había aprendido a interpretar como señales de que algo florecía entre ellos. ¿Gael se va a quedar para siempre?, preguntó Almudena, levantando un dibujo donde 3 figuras de palitos sonreían bajo un sol amarillo desproporcionadamente grande. El silencio que siguió fue cargado de posibilidades no expresadas. Gael dejó los papeles a un lado y se arrodilló junto a la niña, estudiando su obra de arte con la seriedad que merecía. ¿Te gustaría que me quedara?, preguntó, pero sus ojos estaban fijos en Triana. Sí, respondió Almudena sin dudar. Pero solo si prometes no irte cuando mamá esté triste otra vez. Los papás de verdad no se van. La palabra papá cayó como una bomba en el silencio del apartamento. Triana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, no por la enfermedad, sino por la magnitud de lo que su hija acababa de sugerir. Almudena, comenzó, pero la niña ya se había levantado y había corrido hacia su habitación, dejando a los adultos enfrentándose a una verdad que habían estado evitando. Ella necesita estabilidad, susurró Triana, sus manos moviéndose automáticamente para ordenar los crayones por color. No puede encariñarse con alguien que va a desaparecer cuando esto se vuelva demasiado complicado. ¿Quién dice que voy a desaparecer? Gael se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver las lágrimas que Triana luchaba por contener. Todos lo hacen, admitió, su voz quebrada. Mi padre cuando tenía 5 años. El padre de Almudena cuando supo que estaba embarazada. Los médicos cuando el diagnóstico se complicó. Todo el mundo encuentra una razón para irse. Yo no soy todo el mundo. ¿No? Triana lo miró con ojos brillantes. ¿Qué pasa cuando me ponga peor?
Cuando Almudena tenga pesadillas y grite en medio de la noche, cuando ya no sea la paciente agradecida sino la mujer real con miedos reales y problemas reales, Gael tomó sus manos temblorosas, deteniéndolas en su compulsión de ordenar. Sus dedos se entrelazaron, y ella se sorprendió de lo bien que encajaban. Entonces estaré ahí para sostenerte cuando grites, para calmar a Almudena cuando tenga pesadillas, y para recordarte cada día que mereces ser amada exactamente como eres. ¿Cómo puedes prometerme eso?, susurró. Apenas me conoces. Conozco lo suficiente, replicó, acercando su rostro al de ella. Sé que eres la mujer más valiente que he conocido. Sé que criaste sola a una niña extraordinaria. Sé que fuiste la última persona bondadosa que Elena vio antes de morir. Y sé que por primera vez en 5 años, tengo ganas de despertar cada mañana. Cuando la besó, fue suave y desesperado a la vez, como si fuera el primer beso del mundo y el último que tendrían. Triana sintió que algo se curaba definitivamente dentro de ella, algo que ninguna medicina podría haber sanado. Desde su habitación, Almudena sonrió contra su almohada. Los milagros sí existían. Después de todo, el teléfono de Gael sonó a las 6 de la mañana con la insistencia de una alarma de incendios. Era su asistente desde Madrid, con noticias que hicieron que su sangre se helara. Los padres de Elena habían llegado a Valencia sin previo aviso y estaban en el vestíbulo de su edificio, exigiendo hablar con él. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Gael, vistiéndose apresuradamente. Dicen que recibieron información sobre su nueva situación. La voz de Patricia sonaba incómoda. Mencionaron algo sobre una enfermera y una niña. Gael cerró los ojos. Durante 5 años los Vidal lo habían considerado el hijo que nunca tuvieron, pero su dolor los había vuelto posesivos con la memoria de Elena. No iban a entender lo que había encontrado con Triana y Almudena. Cuando llegó al vestíbulo, encontró a Carmen y Roberto Vidal esperándolo con expresiones que podrían haber cortado cristal. Carmen, una mujer elegante de 60 años que había envejecido 10 en los últimos 5, lo miró como si fuera un traidor. ¿Es cierto?, preguntó sin preámbulos. ¿Estás viviendo con otra mujer? No estoy viviendo con nadie, replicó Gael, pero sabía que era una evasión técnica. Pasaba más tiempo en el apartamento de Triana que en el suyo propio. Gael, hijo. Roberto se acercó, su voz cargada de decepción. Elena no ha estado muerta ni 6 años. ¿Cómo puedes deshonrar su memoria de esta manera? ¿Deshonrar? La voz de Gael se endureció. Elena me enseñó a amar. ¿Creen que habría querido que viviera el resto de mi vida como un fantasma? Ella era nuestra única hija, gritó Carmen, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo único que nos queda de ella eres tú. Si te vas con otra familia, perdemos hasta eso. El dolor en su voz golpeó a Gael como una bofetada. Entendía su miedo, pero no podía seguir siendo prisionero de una memoria, por hermosa que fuera. Elena está muerta, dijo suavemente. Y yo estoy vivo. Tengo derecho a estar vivo. 2 horas después, Gael llegó al apartamento de Triana con el rostro sombrío y los nudillos blancos de apretar las llaves del coche. Almudena corrió hacia él como siempre, pero se detuvo al ver su expresión. ¿Estás triste otra vez?, preguntó, inclinando la cabeza con preocupación. Triana apareció desde la cocina, secándose las manos en un trapo. Una sola mirada bastó para que supiera que algo había cambiado. Sus instintos virginianos se activaron inmediatamente, leyendo peligro en cada línea tensa del cuerpo de Gael. ¿Qué pasó?, preguntó, manteniéndose a distancia. Gael le contó sobre la visita de los Vidal, sobre sus amenazas de cortar todo contacto si continuaba con esta aventura inapropiada. Mientras hablaba, vio cómo el rostro de Triana se iba cerrando, sus defensas alzándose como muros de piedra. Entiendo, dijo finalmente, su voz peligrosamente calmada. Tu familia piensa que no soy apropiada para ti. No es mi familia, son los padres de tu difunta prometida. Triana sonrió amargamente. Suena bastante familiar para mí. Triana, esto no cambia nada entre nosotros. No, se dirigió hacia la ventana, abrazándose a sí misma. Gael, eres un hombre rico, educado, con conexiones importantes. Yo soy una enfermera soltera con una hija y problemas médicos. ¿Realmente creías que esto iba a ser fácil? No me importa lo que piensen los demás. ¿No? Se volvió hacia él, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Y cuando tengas que elegir entre tu vida anterior y esta, entre la memoria de Elena y nosotras, entre la aprobación de las personas que conociste primero y el amor que encontraste después,
La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. Almudena, que había estado escuchando desde el sofá, se acercó lentamente. ¿Te vas a ir?, preguntó con la voz más pequeña que Gael le había escuchado jamás. Al verla, con sus ojos verdes llenos de miedo y su pulsera de cuentas aferrada como un salvavidas, Gael supo exactamente qué elegía. No, dijo, arrodillándose para quedar a su altura. No me voy a ninguna parte. Nunca. 6 meses después, la antigua oficina de cerámica de Carmen había renacido como el Centro Cultural Esperanza, un espacio donde familias en situaciones difíciles encontraban apoyo, arte y comunidad. Las manos de Triana, ahora fuertes y saludables, moldeaban arcilla junto a otras mujeres, mientras Almudena enseñaba a niños más pequeños las canciones que había aprendido de su bisabuela. Gael llegó esa tarde con una sonrisa que había perfeccionado durante meses de felicidad auténtica. Su transformación era evidente. Había cambiado los trajes rígidos por camisas de lino, los zapatos italianos por alpargatas cómodas, y la frialdad capricorniana por una calidez que irradiaba desde adentro. ¿Cómo fue la reunión con los inversionistas?, preguntó Triana, levantándose para saludarlo con un beso que sabía a hogar y a futuro. Perfecto. El proyecto del Centro Médico Comunitario está aprobado, anunció, levantando a Almudena en el aire cuando la niña corrió hacia él. Vamos a poder ayudar a muchas más familias. Durante estos meses, habían construido algo hermoso juntos. Gael había usado sus contactos empresariales para crear una red de apoyo que iba más allá de la caridad: empleos dignos, atención médica accesible, programas educativos que respetaban las tradiciones locales mientras abrían puertas al futuro. ¿Y los señores Vidal?, preguntó Triana suavemente. Había sido un proceso doloroso, pero necesario. Carmen y Roberto habían necesitado tiempo para entender que amar la memoria de Elena no significaba mantener a Gael prisionero del pasado. La reconciliación había llegado 3 meses antes, cuando visitaron el centro y vieron cómo su hijo adoptivo había encontrado una forma de honrar el espíritu generoso de Elena a través de su nueva familia. Carmen va a venir la próxima semana para enseñar clases de repostería tradicional, sonrió Gael. Dice que Almudena necesita aprender a hacer torrijas como es debido. ¡Sí!, gritó Almudena, aplaudiendo. Y va a contarme más historias de cuando Elena era niña. Todas las que quieras escuchar, princesa. Triana observó la interacción con el corazón lleno. Habían logrado algo que parecía imposible: integrar el pasado de Gael con su presente, creando un futuro donde Elena era recordada con amor, pero no adorada como una diosa inalcanzable. Tengo algo para ustedes, anunció Gael, sacando una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo. Triana sintió que el corazón se le aceleraba. No era un anillo de compromiso tradicional, sino algo mucho más significativo. 3 collares idénticos, cada uno con un pequeño corazón de ámbar donde estaban grabados sus nombres entrelazados. Una familia, susurró, tomando el collar con manos temblorosas. Los 3 juntos. Para siempre, confirmó Gael, ayudándola a ponérselo. Porque el amor verdadero no reemplaza al pasado, lo transforma en algo más hermoso. Almudena se colocó su collar con solemnidad ceremonial, luego tomó las manos de ambos adultos. ¿Ahora somos una familia de verdad?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Siempre lo fuimos, respondió Triana, desde el momento en que tuviste el valor de salir bajo la lluvia a buscar ayuda. Mientras el sol de Valencia se filtraba por las ventanas de la oficina, iluminando las obras de cerámica que crecían entre las manos de mujeres que habían encontrado esperanza, los 3 se abrazaron. Era un abrazo que olía a arcilla húmeda, a perfume Loewe, a Acqua di Parma y a las galletas que Almudena había horneado esa mañana. En la pared colgaba una foto de Elena, no como un altar al pasado, sino como la madrina invisible de esta nueva familia que había nacido de las cenizas del dolor. Su sonrisa parecía aprobar la felicidad que había florecido donde antes solo había lágrimas. Porque a veces el verdadero amor aparece cuando el corazón menos lo espera, llevando consigo la promesa de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Y en Valencia, bajo el sol mediterráneo que había bendecido generaciones de amores imposibles, 3 corazones latían al unísono, escribiendo su propia historia de segundas oportunidades y milagros cotidianos. 3 años después, el aroma de paella valenciana llenaba el patio del Centro Cultural Esperanza, mientras las fallas de marzo pintaban Valencia de fuego y tradición. Almudena,
Ahora de 10 años y con la confianza de quien ha crecido rodeada de amor incondicional, dirigía un coro de niños que cantaba las antiguas canciones de la bisabuela Carmen. Triana observaba desde la terraza, una mano descansando sobre su vientre, donde crecía una nueva vida. A los 36 años, irradiaba una felicidad que había aprendido a no temer. Su cabello castaño brillaba bajo el sol mediterráneo, y el collar de ámbar que nunca se quitaba reflejaba la luz como una promesa cumplida. «¿En qué piensas?», murmuró Gael rodeándola por detrás con sus brazos. A los 41, había encontrado el equilibrio perfecto entre el empresario exitoso y el hombre que sabía que la verdadera riqueza se medía en risas compartidas y sueños construidos juntos. «En que hace 3 años pensé que mi vida había terminado», suspiró Triana, apoyándose contra su pecho. «Y resulta que apenas estaba comenzando». Abajo, Almudena interrumpió la canción para anunciar con dramática solemnidad leonina: «Ladies and gentlemen, en 6 meses voy a ser hermana mayor. Y ya le enseñé a mi hermanito todas las canciones de la bisabuela Carmen». Las risas del público llenaron el patio, pero ninguna fue más cálida que la de Carmen Vidal, quien aplaudía desde la primera fila junto a Roberto. Los antiguos suegros de Gael se habían convertido en los abuelos adoptivos más devotos, encontrando en esta familia extendida una forma de honrar la memoria de Elena mientras abrazaban el futuro. «Elena estaría orgullosa», susurró Carmen más tarde, mientras ayudaba a Triana a servir horchata de chufa a los invitados. Siempre dijo que Gael tenía demasiado amor para guardárselo solo para ella. «¿No le molesta?», preguntó Triana suavemente, «compartir su memoria con nosotras?» «Querida», Carmen tomó sus manos con ternura maternal. Elena no era celosa, era generosa, y la generosidad se multiplica, no se divide. Mientras las fallas ardían en la noche, iluminando el cielo de Valencia con chispas doradas que parecían bendiciones cayendo del cielo, Gael se arrodilló frente a Almudena, quien sostenía una pequeña ninot que había creado en las clases de cerámica. «¿Qué vas a pedirle a las llamas este año?», preguntó, siguiendo la tradición que ella había adoptado como propia. «Que mi hermanito tenga mis ojos verdes pero tu sonrisa», respondió con seriedad, «y que mamá nunca más tenga miedo de que nos vayamos». «Eso último ya está concedido», prometió Gael besando su frente. «Los milagros tienen fecha de vencimiento, pero el amor verdadero es para siempre». Cuando la pequeña figura de arcilla se consumió entre las llamas, llevándose con ella los últimos miedos y las antiguas heridas, Triana sintió una patada firme en su vientre. Su hijo, aún sin nacer, ya bailaba al ritmo de la música valenciana. «¿Cómo vamos a llamarlo?», preguntó Gael, su mano uniéndose a la de ella sobre el milagro que crecía dentro. «Carmen», respondió Triana sin dudarlo. «Carmen si es niña, en honor a todas las mujeres fuertes que nos trajeron hasta aquí. Y si es niño, Eduardo, como el abuelo de Elena, que siempre decía que el amor verdadero trasciende generaciones». Mientras caminaban de regreso a casa, una casa de verdad ahora, con jardín donde Almudena cultivaba las flores favoritas de la bisabuela Carmen, y una oficina donde Gael trabajaba en proyectos que cambiaban vidas en lugar de solo generar ganancias. Los 3 se detuvieron frente a la pequeña placa que habían instalado junto a la entrada. Centro Cultural Esperanza, fundado en memoria de Elena Vidal, donde el amor florece cuando el corazón menos lo espera. «¿Sabes qué es lo más hermoso?», murmuró Triana, mientras Almudena corría adelante, cantando una nueva canción que mezclaba las melodías de Carmen con ritmos modernos. «¿Qué?», preguntó Gael, aunque en su sonrisa ya sabía la respuesta. «Que nunca tuvimos que elegir entre honrar el pasado y construir el futuro. Elena nos enseñó que el amor verdadero no compite, multiplica». Y bajo las estrellas valencianas que habían sido testigos de 1000 historias de amor, una familia nacida del dolor y forjada en la esperanza siguió escribiendo su propia leyenda, demostrando que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más inesperados, porque cuando el corazón menos lo espera, el amor encuentra su camino a casa. Pregunta para reflexión. Si estuvieras en el lugar de Triana, ¿podrías volver a confiar en el amor después de tantos abandonos? ¿O serías como Gael, cargando el peso de la culpa durante años hasta encontrar a alguien que te ayude a perdonarte?